Aquí tenemos algunas imágenes que la mayoría de las personas asocian cuando piensan en química. Se imaginan a científicos trabajando en una mesa con diferentes frascos y químicos. Incluso pueden pensar en un científico loco hirviendo y cambiando colores. O puede que asocien la química con las ecuaciones químicas, pensando en cómo reaccionan diferentes cosas para formar otras. O puede que piensen en los modelos de diferentes moléculas que se pueden representar de distintas formas. O podrían asociarlo con la tabla periódica de los elementos. Y todo esto es una gran parte de la química, pero lo que quiero hacer en este video es que puedan apreciar de qué se trata la química en su esencia. La química es una de las ciencias que nos ayudan a entender, a hacer modelos y a hacer predicciones sobre nuestra realidad. Por ejemplo, a la tabla periódica de los elementos, que la podemos encontrar en cualquier salón de química, no le dan tanta importancia, pero este es el resultado de miles de años y de muchos seres humanos tratando de entender toda la complejidad que existe en el mundo. Miren, si observamos el mundo que nos rodea, y no solamente tiene que ser únicamente nuestro planeta, si observamos todo el universo, veremos todas las diferentes sustancias que parecen ser distintas de muchas formas. Podemos encontrar cosas como el fuego, las rocas, el agua, incluso en los planetas podemos ver patrones meteorológicos. En la vida vemos toda esta complejidad y todas estas cosas diferentes, y parece que hay una infinidad de cosas diferentes sustancias, incluso cosas como el cerebro humano con su complejidad y las interacciones electroquímicas. Y como especie, esto es un poco abrumador. ¿Cómo le damos sentido a todo esto? No fue un camino fácil, pero después de miles de años empezamos a darle un sentido. Y somos muy afortunados de haber nacido en el momento en el que nos encontramos y de poder aprender de la química como es ahora. Eso es lo que nos lleva a las respuestas, que bueno, aún falta mucho por saber, pero eso también es muy emocionante, porque no queremos todas las respuestas, pero es una parte que nos lleva a un largo camino y que al final nos damos cuenta de que todas las cosas, como la tabla periódica de los elementos y toda esta complejidad de la que hablamos antes, todas las cosas están hechas de bloques básicos de construcción. Imagínense, es algo así como los Lego, con lo que se puede hacer todo, y de hecho no hay un número infinito de bloques. En realidad existe un número finito. Descubrimos más con el tiempo, pero no todo el tiempo. Ahora no se descubren nuevos elementos tan frecuentemente, pero hay algunos de estos elementos que aparecen mucho en todo lo que vemos aquí. Todas estas cosas que se ven tan diferentes, bueno, tienen composiciones diferentes de elementos como el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, e incluso los mismos elementos están hechos de cosas como los protones, electrones y neutrones que están acomodados de diferentes formas para crear los elementos que tienen todas estas diferentes propiedades. Entonces, cuando pensamos en la química, sí, visualmente puede remitirnos a algo como esto. Bueno, estas son fotografías muy viejas, pero la esencia es cómo creamos y entendemos los modelos que describen toda la complejidad que hay en el universo que nos rodea. Y para integrar la química en un contexto con otras ciencias, muchas personas dirían que en el nivel más puro tenemos a las matemáticas. Con las matemáticas estudiamos ideas lógicas que incluso pueden ser independientes de cualquier cosa que hayamos observado o experimentado. Y muchas personas dicen que si alguna vez nos comunicamos con otra especie inteligente que sea completamente diferente a nosotros, las matemáticas podrían ser un lenguaje en común, porque aun si percibimos el mundo diferente y pensamos diferente de cierta forma, las matemáticas pueden ser ese lenguaje en común. Y después de las matemáticas empezamos a preguntarnos, bueno, ¿realmente cómo está estructurada nuestra realidad en un nivel más básico? ¿Cuáles son los componentes que constituyen la materia? ¿Y cuáles son las propiedades matemáticas que describen cómo interactúan entre ellas? Y después de esto llegamos al tema principal de este video, química, que está muy relacionada con la física.
Por ejemplo, cuando hablamos de las ecuaciones químicas y creamos las estructuras moleculares, las interacciones entre estos átomos son interacciones mecánicas cuánticas que todavía no comprendemos a un nivel tan profundo, pero con la química hemos empezado a hacer uso de las matemáticas y de la física para pensar en cómo todos estos bloques de construcción diferentes pueden interactuar para explicar todo tipo de fenómenos, como por ejemplo, esta ecuación química que ven aquí es una combustión. El hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir energía. Y cuando imaginamos la combustión, ¿a poco no pensamos en el fuego? Pero, ¿qué es el fuego a un nivel fundamental? ¿Cómo percibimos esto? Por eso la química es muy importante, porque después tenemos a la biología. Y como pueden ver, mientras estudiamos todo esto, hay puntos en los que todo esto se puede unir. Y en el caso de la biología, por ejemplo, en el ser humano o incluso en cualquier especie, la biología se basa en interacciones moleculares, es decir, interacciones entre moléculas y átomos. Y al final todo eso es química. Y mientras hablo, la única razón por la que puedo hablar es porque, bueno, es un poco difícil de imaginar el número de interacciones químicas que ocurren en mí justo ahora para crear este sonido, para crear esto que piensa que existe y que quiere hacer un video sobre lo increíble y maravillosa que es la química. Y luego con la biología podemos construir todo lo demás, como la psicología, economía, que claro, también consisten en matemáticas y otras cosas, pero esto nos da una noción sobre cómo construimos y explicamos la realidad que nos rodea. Y ninguna de estas ciencias es más importante que otra. Todas estudian cosas muy fascinantes y como seres humanos primero nos interesamos por el entorno y dijimos, oh, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué existimos? ¿Cómo existimos? En química, construimos modelos para poder entender las interacciones a escala y a una velocidad que no podemos observar directamente y que, sin embargo, nos permite comenzar a hacer predicciones. Entonces, eso es lo maravilloso. Cuando estudien química, no lo vean como un trabajo que el sistema escolar les obliga a llevar. Hay personas que hace 100 años habrían dado lo que fuera para obtener las respuestas que están ahora en nuestros libros, o lo que aprenden de su profesor de química, o lo que pueden aprender en un video de Khan Academy. Hay muchas personas en el mundo del pasado e incluso de ahora que harían lo que fuera para poder entender qué es esto a un nivel más profundo. Consideran un privilegio poder aprender a este nivel. Y luego, imagínense, nos sirve para pensar a dónde podemos ir con esto, porque en realidad ninguno de estos campos está completo. Solo conocemos una parte de cada uno. Podría decirse que hay una infinidad de cosas que faltan por saber en comparación con lo que conocemos, pero lo emocionante es que tenemos un fuerte inicio. Ya empezamos a darle sentido para realmente describir todo lo que hay en nuestra realidad.